Queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que esta semana haya sido de una gran bendición para nosotros. Hoy día estamos estudiando este hermoso folleto, La misión de Dios, mi misión. Y mis hermanos, no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y ayúdenos a compartir estos mensajes. El tema para hoy día es motivación y preparación para la misión. Motivación y preparación para la misión. Vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos amas tanto que nos has dado una tarea aquí en la tierra, una tarea de predicar el Evangelio, nuestra misión. Sabemos que si vamos cumpliendo esta misión, vamos a ir madurando y madurando más en nuestra vida cristiana. Y por eso te pedimos que nos ayudes a comprender cuál es la importancia de esa misión para nuestra vida y también para otros. Bendícenos, Señor, cuida nuestras necesidades, cuida a nuestros hijos y acompáñales por donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, amén. Motivación y preparación para la misión. El versículo de memoria está en Lucas 24:44. Dice: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este versículo va a venir en la lección de esta semana y vamos a empezar con Lucas 24, 1 al 3. Miren esta historia. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Vinieron al sepulcro las mujeres. ¿Qué sepulcro? ¿Cuál sepulcro? Miren lo que dice Mateo 27, 50 y 58 al 60. El versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Quién murió? Jesucristo. Y luego José de Arimatea hace lo siguiente: este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. A este sepulcro donde estaba Jesucristo fueron las mujeres. ¿Y qué pasó cuando llegaron al sepulcro? Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Hallaron removida la piedra del sepulcro y no estaba Jesucristo. ¿Y qué pasó entonces con las mujeres? Miren lo que dice Lucas 24, 4 y 5. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ellas estaban asombradas, estaban perplejas, no sabían qué hacer. Entonces ocurrió lo siguiente: he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta más importante para el ser humano? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan a Jesucristo entre los muertos si Él está vivo?
¿Por qué? Y miren lo que continúa, Lucas 24:6. No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí. Él está vivo, ha resucitado. Y ha resucitado de acuerdo a qué. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense que Jesucristo les dijo que iba a morir e iba a resucitar. Acuérdense, ha resucitado. Y después de esta experiencia, ¿qué pasó con las mujeres? Miren lo que dice Lucas 24:8 al 11. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras de Jesucristo, y volviendo del sepulcro dieron nuevas buenas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Fueron donde los 11 apóstoles y les dijeron las nuevas de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una experiencia con Jesús, va y comienza a predicar, a decir, esto es lo que ha ocurrido. En este caso, Jesucristo ha resucitado, no está más muerto. ¿Por qué uno comienza a llevar el mensaje, a predicar el mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Miren lo que dice Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es por eso, porque dentro del ser humano, cuando encuentra a Jesucristo, hay una motivación que le hace hablar. No puedo dejar de decir lo que he visto y he oído. No puedo, tengo que cumplir mi misión, tengo que predicar. Ese es el ideal cristiano cuando respondemos al Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Miren lo que dijeron. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Estaban incrédulos, no creían. Pero Pedro, que siempre ha sido impulsivo, miren lo que hizo. Lucas 24:12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro vio que no estaba Jesucristo, constató que las mujeres habían dicho la verdad, y en vez de ir a comunicar, a predicar, a decir verdaderamente Él ha resucitado, él fue a su casa maravillado de la resurrección de Jesucristo. Maravillado. Le faltó algo importante. No puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. En ese momento, en este preciso momento, le faltó ese importante paso. Pero como sabemos la historia de Pedro, él después comenzó a predicar y a predicar y a predicar. Nunca es tarde. Nunca es tarde para predicar el evangelio. Si ahora no lo estoy haciendo, si estoy actuando como Pedro en este momento y no como las mujeres, entonces debo meditar. ¿Por qué no estoy predicando? Entonces la primera parte de la cartilla dice, hay que compartir la buena noticia. Hay que compartir la buena noticia. Y luego la Biblia nos dice que Jesús fue y se presentó delante de unos discípulos en el camino a Emaús.
Y cuando estaba hablando con esos discípulos, los discípulos parecían desanimados. Miren qué es lo que le dijeron. Lucas 24, 21 y 22. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Después que las mujeres les habían dicho, ha resucitado, como Él ha dicho, todavía estaban incrédulos, estaban desanimados. Jesucristo no había cumplido sus expectativas. Oh, mis queridos hermanos, podemos estar como ellos desanimados. Nuestras expectativas de la vida cristiana podían haber sido muy elevadas y de pronto se nos derrumba como ocurrió con ellos. Puede ser que no hayamos comprendido la realidad de la vida cristiana como ellos también no entendieron. Pero cuando eso sucede, ¿qué es lo más seguro para nosotros? ¿Qué es lo más seguro? ¿Qué es lo que va a motivar al cristiano? En este caso, Jesús les hubiera dicho, yo soy Jesús, aquí estoy, he resucitado, pero no. Pero no, Jesús utilizó lo que a ellos les iba a ayudar y lo que a nosotros nos ayuda cuando estamos desanimados. Él les llevó a la Biblia, a la Santa Escritura. Miren lo que dice Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él utilizó la Santa Biblia, las escrituras, para motivar a estos cristianos, para hacer que estos cristianos, que estos discípulos otra vez vuelvan a tener la experiencia de una vida cristiana viva. Eso es lo que necesitaban y Jesús les llevó a la Biblia, a las Escrituras. Y cuando estudiamos las Escrituras, cuando vemos en las Escrituras a Jesucristo, ¿qué es lo que ocurre en el corazón? ¿Qué ocurrió con estos discípulos que estaban desanimados? Miren lo que dice Lucas 24, 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Qué sucede con el ser humano cuando le abren las escrituras? Ellos dijeron, ¿no ardían nuestros corazones? Nuestros corazones no estaban otra vez suavizándose y entregándose a Cristo. Es el poder de las Sagradas Escrituras. Y cuando se encontró con todos los discípulos, Jesucristo utilizó también la Biblia. Pero en esta oportunidad, miren qué es lo que les dijo. Lucas 24, 39 a 41. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Oh, mis queridos hermanos, Él en esta oportunidad se presenta, aquí estoy, yo soy Jesucristo. ¿Y qué pasa con los discípulos? Se maravillan, pero todavía no creen. Todavía no creen. ¿Qué necesitaban? Jesucristo les dijo, ¿tienen algo para comer? Y miren lo que pasó. Lucas 24, 43 al 44. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y aquí está lo más importante.
lo que Jesucristo recalca. ¿Qué cosa recalca Jesucristo? La Santa Biblia. Y por eso les dice, y dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpla lo que está escrito en la Biblia. Miren lo que dice Lucas 24, 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué necesitaban comprender los discípulos? Los discípulos necesitaban comprender realmente qué decía la Escritura. Necesitaban comprender lo que decía la Escritura. Jesucristo iba a ascender al cielo. Él era la verdad y la vida. Y la única forma que los discípulos, que nosotros podemos encontrar a Jesucristo en este momento es estudiando las Escrituras. Es que Jesucristo nos abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, porque aquí está el testimonio de Jesucristo. Miren lo que continúa. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oh, mis queridos hermanos, en esta relación con los discípulos que aún estaban dudando, que aún no creían, Jesucristo enfatiza la Biblia y nada más que la Biblia, porque la Biblia es como una espada de dos filos que atraviesa hasta lo profundo del corazón. Y para que ese testimonio bíblico calara sus corazones, miren lo que les dijo finalmente Lucas 24, 48 y 49. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes han visto, ustedes han escuchado, y ustedes ahora han sido testigos de mi resurrección. Entonces la segunda parte de la cartilla dice, hay un fundamento profético en la Biblia que rompe nuestros corazones, que nos ayuda a comprender realmente qué significa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Pero Dios les diga, ustedes son mis testigos y van a ser testigos. Y van a ser testigos. ¿Por qué? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quédense en Jerusalén. Necesitan ser investidos del poder de lo alto. ¿Para qué? Para cumplir su misión. ¿Cuál fue su misión? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esperen en Jerusalén porque necesitan ser investidos de poder para cumplir su misión. Mis queridos hermanos, Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que tener esa conexión vital con Jesucristo, porque si
importante que nosotros tengamos esa conexión vital. ¿Por qué les dijo a los discípulos que vayan a Jerusalén y estén unidos orando para tener esa conexión importante? ¿Por qué era importante? Miren lo que dice Hechos 1, 8 y 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a recibir poder solamente cuando el Espíritu Santo les ayude. Y es necesario recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está la misión. Tienen una misión que cumplir, pero necesitan el poder del Espíritu Santo. Y una vez que tengan el poder del Espíritu Santo, van a poder cumplir la misión. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces los discípulos estaban en Jerusalén. ¿Y qué estaban haciendo en Jerusalén? La promesa era: vayan a Jerusalén, van a recibir el Espíritu Santo para cumplir su misión. ¿Y qué estaban haciendo en Jerusalén? Miren lo que dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo, mis hermanos? Orando, pidiendo a Dios, pidiendo a Jesucristo. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer, orar. Señor, ayúdanos, dame de tu Espíritu para cumplir tu misión. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no solamente estaban orando, sino que ellos estaban haciendo la logística de cómo van a ir a predicar. Recordamos que habían 12, pero uno fue el que traicionó y les faltaba uno. Entonces ellos hicieron el plan para que un hermano se añada a los 11 discípulos. Miren cómo hicieron eso. Hechos 1, 24 al 26. Llorando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. No solamente estaban orando, danos el Espíritu Santo, sino que estaban preparándose para cumplir la misión. Estaban preparando, estaban haciendo el plan. Nos falta uno, vamos a completar porque debemos ir a predicar a estos lugares. Entonces la tercera parte de la cartilla dice: hay que esperar y prepararse para la misión. Hay que esperar orando y hay que preparar toda la logística para la misión. Y los discípulos estaban pidiendo por el Espíritu Santo y se estaban preparando para la misión. ¿Y qué ocurrió? Miren lo que dice Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? Dios les dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo, porque estaban rogando: Señor, danos el Espíritu Santo. Eso tenemos que hacer nosotros, pedir: Señor, dame el Espíritu Santo para cumplir tu misión. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos capacita. A los discípulos les capacitó para predicar en
ese momento, en ese instante, a las personas que estaban en Jerusalén. Era la necesidad de ese momento, y por eso miren lo que continúa: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento había una gran necesidad, y la necesidad era de predicar a muchas personas que hablaban diferentes idiomas. Miren lo que dice Hechos 2, 7, 8. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuántas lenguas? No sabemos, pero miren lo que dice Hechos 2, 9 al 11. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Había la necesidad de predicar el evangelio a todas estas personas, y los discípulos en ese momento necesitaban el don de lenguas, el don que haría comprender a estas personas las maravillas de Dios. Por eso dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oh, mis queridos hermanos, para eso sirven los dones. Dios nos da dones específicos para predicar en momentos específicos, como en este caso. Había necesidad de que otros, los que no hablaban la lengua de los discípulos, entendieran las maravillas de Dios. Para eso es el don de lenguas en este caso, para predicar el evangelio a los que no pueden comprender nuestro idioma. Y ese es el propósito: predicar. ¿Para qué? Para que otros puedan tomar decisiones. Miren lo que pasó en Hechos 2, 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Ese es el propósito de Dios cuando nos da el Espíritu Santo, que prediquemos y que las personas a las que hemos predicado puedan quebrantarse en su corazón y decir: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta es simple. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepiéntanse. Acepten a Cristo como su Salvador personal. Y luego que, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces no importa si estamos separados de Jesucristo, o estamos desanimados como los apóstoles, o estamos incrédulos como algunos de los apóstoles. No importa, no importa. No importa si eso crucifica a nuestro Señor Jesucristo, no importa. La realidad es, ustedes lo crucificaron ¿para qué? Para que haya salvación. La realidad es que hay salvación en Jesucristo. Esa es la misión. Anuncien la salvación en Jesucristo. Y una vez que estos varones dijeron: ¿qué haremos? Y que los apóstoles le dicen: entréguense a Jesucristo para que reciban el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Hechos 2:41. Así que los que
que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se cumple la misión y se añaden a la iglesia las personas, en este caso 3,000 personas. ¿Y qué debe pasar en la iglesia? ¿Qué debe pasar con nosotros? ¿Qué es lo que debe ocurrir cuando aceptamos a Cristo? Miren lo que dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que tenemos que hacer es perseverar en la doctrina de los apóstoles, en lo que dice la Biblia. Miren lo que dice esta versión, Nueva Versión Internacional: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Lo primero que tenemos que hacer es mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles. Luego, ¿qué tenemos que hacer? La segunda parte, en la comunión unos con otros, en la comunión. Recuerden que ellos estaban unidos orando. Tenemos que estar con nuestros hermanos unidos orando. En la iglesia, en momentos de oración, tenemos que estar junto con nuestros hermanos. Luego, ¿qué? Tercer lugar, en el partimiento del pan, no solamente en la Santa Cena, en la comunión, sino también compartiendo los alimentos que Dios nos da con aquellos que necesitan. Y en cuarto lugar, ¿qué cosa? Y en las oraciones hay que orar. Hay que orar y hay que orar. Siempre hay que orar. Y cómo estas 4 importantes cosas se reflejan en la vida diaria. Miren lo que dice Hechos 2:46 y 47. Y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Estas 4 características de una vida cristiana grande, hermosa y caliente se reflejan en esta situación. Y cuando hacemos eso, cuando estamos unidos, cuando compartimos, cuando oramos, cuando alabamos a nuestro Dios, ¿qué sucede? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oh, mis queridos hermanos, Jesucristo siempre es la motivación y su Santa Biblia nos ayuda a prepararnos para cumplir su misión. Que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe y que Él ponga en nuestro corazón el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Que Dios nos cuide, mis hermanos.